Entonces vamos ahora a hablar de cómo llegar a equilibrio térmico. Entonces, como vimos anteriormente, cada objeto tiene una capacidad calorífica para recibir calor. Ahora, ¿qué sucede cuando yo pongo dos objetos de temperaturas distintas y los pongo en contacto? ¿Listo? Entonces lo que va a acabar pasando es que el objeto caliente va a ceder una cantidad de calor Q al objeto frío. La cantidad de calor que cede el objeto caliente va a ser igual a la cantidad de calor que recibe el objeto frío por conservación de energía. Este señor se va a enfriar y este señor se va a calentar. Y entonces va a llegar a una temperatura común de equilibrio. Van a llegar a T equilibrio. Ahora, ¿cuál es la temperatura de equilibrio? ¿Podemos predecir esa temperatura? Pues el objeto grande va a tener mayor capacidad calorífica, por ejemplo, si están hechos del mismo material. Entonces, eso significa que el objeto pequeño se va a enfriar más rápido que el objeto grande. Entonces, eso significa que la temperatura final va a ser algo más cercano a la temperatura del objeto grande que del objeto pequeño. ¿Listo? Entonces aquí lo vemos en esta gráfica. Si yo grafico, digamos, la temperatura en función del tiempo, entonces aquí va a cambiar el tiempo y voy registrando la temperatura. Aquí empieza el objeto grande a 200, el objeto pequeño a 100, y van bajando, uno va bajando de temperatura, uno va subiendo de temperatura y llegan a temperatura en común. Ahora fíjense, pues la temperatura común va a acabar siendo más cercana a la temperatura del objeto grande que el objeto pequeño. O sea, le gana el objeto grande al objeto pequeño y lo jala esa temperatura más cercana a su temperatura original. Entonces la idea es tratar de calcular esta temperatura. Digamos, ¿cuál sería la temperatura final? Bueno, igualmente, sucede al revés. Si mi objeto grande, digamos, es caliente y mi objeto pequeño es frío, cuando los pongo en contacto térmico y llegan a equilibrio térmico, la temperatura va a estar más cercana a la temperatura del objeto grande. ¿Listo? Entonces, hagamos un ejemplo numérico. Este es el ejemplo 17.7. Se llama llegar a equilibrio. Entonces, un campista. Entonces, estamos allá por allá en el sitio de acampar, en mi carpa. Yo salgo en la mañana, pongo mi fogón y empiezo a calentar. Y entonces, no, yo tengo una tacita acá, una tacita de aluminio, ¿listo? Donde voy a ponerle café caliente. Entonces le voy a echar café caliente y quiero ver cuál es la temperatura final de mi café. Se me va a enfriar un poco el café porque pues mi taza es de aluminio y está fría. Entonces no quiero que se me enfríe mucho, pero bueno, vamos a ver cuánto se me enfría. Entonces, yo tengo mi café, inicialmente digamos que voy a tomar 300 gramos de café y esos inicialmente están a 70 grados centígrados. Y mi tacita de aluminio pesa 120 gramos, es relativamente chiquita, que eso es bueno para que no se me enfríe mucho mi café, ¿cierto? Y inicialmente pues está a 20 grados centígrados. Entonces, ¿cuál es la temperatura de equilibrio? Entonces, lo que decimos es que vamos a aplicar conservación de energía, vamos a hacer la sumatoria de los cambios de energía. Entonces hay una cierta cantidad de calor que cede el café y una cantidad de calor que recibe el aluminio. Los ponemos los dos positivos por el momento. Y eso tiene que ser igual a cero por conservación. No hay otras fuentes de energía. Entonces, calor que cede el café es igual al calor que recibe el aluminio y esa suma tiene que darte igual a cero. Ahora noten, tenemos la capacidad calorífica del café. Vamos a usar el calor específico del agua porque en general va a ser agua lo que tenemos. Y la capacidad calorífica del aluminio. ¿Listo? Entonces, acuérdense, multiplicamos masa por capacidad calor específico y ahí nos da la capacidad calorífica. Entonces, vean, tenemos MC por el cambio de temperatura del café, MC por el cambio de temperatura de la tacita y lo igualamos a cero. Esa es la estrategia. ¿Y cuál es el cambio de temperatura? Fíjense acá. Empieza la temperatura original del café y la final, acuérdense, es final menos inicial, la final es la temperatura de equilibrio común para las dos cosas.
Tanto para el café como el aluminio, al final llegan a una temperatura común. Aquí empezamos con la temperatura del aluminio, de la tacita, y llega a la temperatura de equilibrio final. ¿Listo? Ahora, aquí se va a enfriar. Por lo tanto, temperatura de equilibrio es menor que la temperatura original y este va a acabar siendo un signo negativo. ¿Listo? Este se va a calentar. Entonces, cuando tú haces esto, calentar significa que T de equilibrio es mayor que T de aluminio. Entonces, esto va a tener un signo positivo y así es como se cancelan. Menos más igual a cero. ¿Listo? Entonces, por eso esto funciona. Entonces, no hay que meter ningún signo negativo adicional al hecho de que tenemos una temperatura de equilibrio ahí intermedia. ¿Listo? O sea, ustedes meten los números tal como son. Eh, Acá meten, aquí meten 70, ¿cierto? Aquí esta es mi variable, ¿listo? Aquí meten 20, aquí 70, ¿cierto? Y aquí esta es mi variable. Esta variable es común para los dos. Y si yo hago el álgebra, resuelvo T equilibrio después de hacer álgebra, encuentro esta relación. Ahora, esta relación lo chévere que tiene es que es un promedio sopesado. Entonces, digamos que tú quieres calcular el promedio de tu curso y un parcial vale 20%, otro parcial vale 40%, y así, hasta 100%. Entonces, cada nota de tu parcial la multiplicas por el porcentaje que equivale, sumas eso, ¿cierto? Y te da tu nota final. Entonces, fíjense cómo funciona esto. La temperatura de equilibrio es el promedio sopesado, significa que es la capacidad calorífica, a ver, la capacidad calorífica del café por la temperatura inicial del café, la capacidad calorífica del aluminio por la temperatura inicial del aluminio dividido por la capacidad calorífica sumada. ¿Listo? Entonces eso se llama un promedio sopesado. Entonces eso te va a encontrar la temperatura jalada por la capacidad calorífica. O sea, la temperatura que calculas está sopesada por las capacidades caloríficas. ¿Listo? Entonces acabas teniendo una temperatura sopesada por eso y te da 66 grados centígrados. Y vean que no se enfrió mucho el café. Ahora, ¿por qué no se enfrió mucho el café? Uno, es agua, ¿cierto? Y el agua, acuérdense que habíamos dicho que tenía una super capacidad calorífica, entonces no cambia mucho su temperatura, absorbe mucho calor, entonces no va a querer bajar mucho de 70 grados. Ahora, por el otro lado, también vean las masas. Miren, yo tenía más café, la cantidad de café que yo tenía, 300 gramos, comparada con 120 gramos de aluminio. O sea, el café ganaba por dos lados, por su mayor capacidad calorífica y por su mayor peso. Entonces, por eso vemos que la temperatura del café no cambió mucho, ¿listo? Entre más grande sea tu taza, más pesadota y chévere es tu taza, pues más se va a enfriar tu café. Si usas una taza de aluminio, no se te va a enfriar mucho tu café. Listo, ahí